fake news. It's all fake news. It's all fake news. No, the reporting is fake. I mean, they're fake. They're not true. Las fake news están en todas partes. Lo que leemos, lo que vemos, incluso lo que creemos, puede no ser real. Pero ¿qué pasa cuando estas mentiras impactan en las decisiones más importantes de una nación? En la era de la desinformación, su influencia en las elecciones de Estados Unidos se convierte en un factor clave. Las fake news o noticias falsas son información inventada o distorsionada que se presenta como real. Su objetivo es engañar, confundir o manipular. Estas noticias pueden ir desde teorías de conspiración hasta información completamente falsa que se viraliza en unos minutos. A este fenómeno se le suma una nueva tecnología que permite amplificar los efectos de la desinformación, la inteligencia artificial. La IA y los algoritmos han transformado profundamente la propagación de la desinformación al optimizar la forma en que se entrega el contenido. Los algoritmos de las plataformas priorizan el contenido que genera más interacción, lo que incluye a menudo desinformación, dado que estos mensajes sensacionalistas tienden a obtener más clics, más comentarios. Otra transformación clave es la capacidad de los bots impulsados por inteligencia artificial que pueden generar y distribuir grandes cantidades de contenido falso simulando ser personas reales. Un ejemplo reciente aborda los apoyos a los candidatos. Así ocurrió con una publicación de Donald Trump en su red social Truth Social, en que compartió imágenes creadas mediante inteligencia artificial para sugerir que Taylor Swift lo apoyaba. Acepto, escribió Trump en una publicación, dando a entender que había recibido el apoyo de Swift. Tras esto, Swift aclaró que su respaldo es para Kamala Harris. Algo similar hizo Elon Musk, quien ha hecho campaña por el candidato republicano, especialmente en X, donde además de ser el dueño tiene más de 200 millones de seguidores. Una de las imágenes más difundidas fue una generada con inteligencia artificial, en que escribió: Kamala promete ser un dictador comunista desde el primer día. ¿Puedes creer que ella está usando este atuendo? ¿Pero cómo se propagan tan rápido? Las redes sociales como X, Facebook, Instagram o TikTok juegan un papel clave. Aquí es donde los algoritmos priorizan contenido viral, a menudo sin verificar su veracidad. Además, los bots, programas automatizados, multiplican estas noticias a una velocidad que ningún ser humano podría igualar. Las redes sociales, como sabemos, se han transformado en un elemento absolutamente indispensable de una llegada que no se logra todavía medir en toda su dimensión, pero que tiene una incidencia, no hay ninguna duda, especialmente en el público que está constantemente en ella y son grandes votantes. La velocidad con la que la inteligencia artificial puede crear y difundir estos contenidos también supera por mucho la capacidad humana para moderarlos o verificar la veracidad en tiempo real. Y todo esto socava la confianza en el proceso electoral y puede influir en los resultados manipulando la opinión pública. Las noticias falsas suelen tener características que las hacen compartibles y muy atractivas en redes sociales. Dentro de ellas está la emocionalidad, ya que apelan a emociones intensas como el miedo, la indignación o la sorpresa. También está la simplicidad y claridad con que son expuestas, ya que suelen ser narrativas simples y fáciles de entender, que llaman la atención del usuario. Otro factor es la confirmación de creencias, es decir, estas refuerzan sesgos preexistentes, lo que hace que las personas se sientan validadas. Y por último está el diseño visual, que además las hace parecer reales y profesionales. It's put out by the media. The news is fake. So much of the news is fake. It is fake. False, horrible, fake reporting with this fake story. Fake news. El papel de Donald Trump en la difusión de fake news ha sido significativo, tanto durante su presidencia como en sus campañas electorales. Trump ha sido uno de los políticos que más ha utilizado el término fake news, generalmente para desacreditar a medios que critican su gestión o publican información negativa sobre él. Sin embargo, también ha sido un agente activo en la propagación de desinformación. El magnate ha compartido o respaldado varias teorías conspirativas,
como la falsa afirmación de que Joe Biden ganó las elecciones de 2020 debido a un fraude electoral masivo. Sobre estas afirmaciones se le había consultado reiteradamente a J.D. Vance, su compañero de fórmula, quien había esquivado las preguntas, pero finalmente se refirió al tema, diciendo que no cree que Trump perdió las elecciones en 2020. Además, también ha seguido su retórica de atacar a los medios y catalogar de noticias falsas. Gracias al presidente por todo, por respaldarme. Debo decir que muchos de los medios de noticias falsas que hay algunos buenos allá atrás, también hay algunos malos, seamos honestos, pero querían escribir una historia de que esta campaña sería la muerte de la agenda de Estados Unidos, de Donald Trump, pero damas y caballeros, no es así. Las fake news no son inocuas. En elecciones anteriores hemos visto cómo influyeron en las decisiones de millones de votantes. ¿Recuerdan la campaña presidencial de 2016? Noticias falsas sobre los candidatos llenaron las redes. Este año no es diferente. En las elecciones de 2024, noticias falsas sobre fraude electoral, problemas de salud de los candidatos o teorías infundadas han circulado masivamente. Además, se ha reportado el uso de tecnología para crear deepfakes y audios manipulados que imitan voces o manipulan videos. I can't believe what I'm witnessing. They're coming for Chelsea. What did she do wrong to these people? I'm witnessing an attack on our democracy. I didn't think it'd be me to see this. Oh my God, they're gonna ram it off the road. Oh my God. Este video, que mostraba vehículos partidarios de Trump sacando de la carretera y chocando el autobús de la demócrata Chelsea Clinton, fue creado con inteligencia artificial y el video original es de un videojuego. Uno de los mayores riesgos que plantea la inteligencia artificial en el contexto de las elecciones es su capacidad para crear contenido hiperrealista y difícil de verificar, como los deepfakes, imágenes o videos generados artificialmente. Estos pueden ser utilizados para desacreditar a candidatos, distorsionar mensajes o incluso crear falsos eventos. Además, los sistemas de inteligencia artificial son capaces de generar grandes volúmenes de desinformación de manera automatizada, lo que amplifica su alcance a través de las redes sociales y plataformas digitales. Con un tono de denuncia. La prudencia y la atención a los detalles marcan la diferencia al momento de enfrentar un fenómeno que crece cada día. El papel de las noticias falsas es claro: manipulan la opinión pública, siembran la duda y son una amenaza para la democracia. Y aunque la desinformación pueda parecer algo propio de la modernidad, lo cierto es que afecta directamente la confianza en el proceso democrático e incluso puede influir en los resultados.